Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, primero voy a contestar, ahí me escribieron algo aparte en el chat. Les puse hace un ratito, les va a aparecer en un rato en el foro de avisos, les puse mañana hay tutorías de 10 a 12, es para los que habían solicitado tutorías y en la primer instancia no habían sido seleccionados. Se supone que los que ahora fueron seleccionados, un segundito, los que fueron seleccionados se les envió un mensaje, tienen que haberles llegado un mensaje, porque eso fue lo que me manifestó Bedelía, que les iban a avisar que los que la semana, hace 15 días atrás no tuvieron tutorías, iban a tener tutoría este sábado de 10 a 12. Y de 8 a 10, los que ya habían asistido y estuvieron presentes en la primer tutoría hace 15 días, independientemente del horario que les tocó, tienen una nueva tutoría este sábado de 8 a 10. Los que ya vinieron vuelven a venir de 8 a 10 y los que todavía no habían venido vienen de 10 a 12. Eso es lo que me dijo la gente que está organizando. Yo eso le informé a ustedes que está organizando las tutorías. Se supone que les iban a enviar mensajes para que estén al tanto de esto, así que supongo que debería haberles llegado. Yo, la verdad, no lo estoy manejando, lo manejan otras personas y simplemente transmito lo que ellos me dicen a mí, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a tutorías. Y se va a hablar de primera o segunda era, o sea, traigan las inquietudes que traigan mientras nos alcancen las 2 horas, traigan las inquietudes que traigan, se van a trabajar, ¿sí? No está limitado a vamos a hablar solo de esto, sino que, bueno, vengan con todas las cuestiones que crean que se tenga que discutir y lo vamos a hacer. Bueno, no sé qué otra pregunta hay por ahí, si no vamos a ir arrancando despacito con la clase de hoy. La verdad, la clase de hoy no es muy larga, porque nos queda simplemente hablar de hipersensibilidad de tipo 4, por lo que hice con todos los grupos que trabajé fue hacer un pequeño repaso de lo que vimos de hipersensibilidades, o sea, un repaso de lo que vimos de hipersensibilidad de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, y de ahí, una vez que está eso bien en claro, nos metemos en lo que es la hipersensibilidad de tipo 4, ¿sí? Para hacer el repasito voy a abrir una pantalla donde les puedo escribir. Un segundo, ya comparto con ustedes la pantalla. Bueno, mientras voy acomodando mi pantalla, me gustaría que me escriban por el chat o conecten micrófonos si se animan. Me vayan contando qué idea les devuelve a ustedes la palabra hipersensibilidad, que es la que estamos trabajando desde la semana pasada. A ver, ¿qué les dice a ustedes esta palabra? Hipersensibilidad. ¿Alguna frase, algo que crean que podemos indicar con respecto a la hipersensibilidad? ¿Nadie tiene ninguna idea que pueda compartir? Yo podría compartir con ustedes alguna. Por ejemplo, cuando hablamos de hipersensibilidad, estamos hablando de respuestas patológicas, ya no de respuestas normales, fisiológicas.
estamos hablando de respuestas patológicas donde lo que se observa es una desregulación o un funcionamiento exagerado del sistema inmune. En estos casos, el sistema inmune va a reaccionar de manera desregulada, puede hacerlo frente a los propios antígenos cuando tenemos una reacción de autoinmunidad, puede ser una reacción frente a antígenos extraños, pero que no son patogénicos, que son proteínas inocuas como los alergenos. También podemos decir que podrían ser reacciones frente a antígenos extraños, pero de una manera exacerbada, por lo que termina generando un daño importante a nuestros tejidos. La verdad es que hablar de hipersensibilidad nos tiene que traer a la mente todas estas cuestiones que yo les estoy manifestando. Bueno, con respecto a los cuadros de hipersensibilidad que nosotros estudiamos, por un lado habíamos estudiado la hipersensibilidad de tipo 1. Acá el desencadenante del proceso podríamos mencionar a los alergenos, recordando que los alergenos son en realidad sustancias inocuas que están en el medio ambiente y que, bueno, en personas atópicas en particular, generan un tipo de respuesta especial, un tipo de respuesta que termina generando lo que nosotros conocemos como situaciones, como reacciones alérgicas o reacciones anafilácticas. Podríamos decir que en el primer contacto con ese alergeno, lo que vamos a observar es una sensibilización de los mastocitos, y como proceso de sensibilización de mastocitos hablamos de la producción de inmunoglobulina E. Vamos a hablar, si dibujamos un mastocito, ¿sí? Si esto es un mastocito, vamos a decir que esas IgEs que se forman se van a unir a través de sus porciones Fc a la membrana del mastocito, y a partir de ahí van a dejar a ese mastocito sensibilizado para un nuevo encuentro. Otra de las cosas que tenemos que recordar es que en ese proceso, en ese primer encuentro, también se forman T-helper 2 de memoria que van a ser importantes para encuentros posteriores que podamos tener con ese, con ese alergeno en particular, que no es un patógeno, sino que, como bien aprendimos, el alergeno no es más que una sustancia que normalmente podemos encontrar en el medio ambiente, inerte, pero que en estos individuos desencadena esta reacción. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más podríamos agregar acá? Podríamos agregar que en un segundo contacto vamos a obtener una activación del mastocito Esta activación del mastocito va a provocar la liberación de sus gránulos. Acá fundamentalmente, ¿qué tenía fundamentalmente en los gránulos el mastocito y que era importante para nosotros? ¿Alguien se acuerda qué había acá? Había histamina.
También había formación de mediadores lipídicos, en este caso, inmediatamente, esos mediadores lipídicos corresponden a prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, que se forman en esta situación. Y bueno, ¿qué nos va a ocurrir? ¿Qué va a pasar ante la liberación de esta sustancia? Y esto en realidad generaba una respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata provocaba broncoespasmos, rinorrea, secreción de moco, edema, congestión, podía aumentar el peristaltismo, podía provocar ronchas en la piel. Sin embargo, con respecto a los mastocitos, estos no solamente liberaban estas sustancias, sino que también luego de un tiempo ocurría la liberación de citoquinas, de quimiosinas, y estos iban a generar una respuesta tardía, donde la particularidad que tenía esta respuesta tardía era que se iba a formar una inflamación, un foco inflamatorio, y las células que iban a conformar ese foco inflamatorio fundamentalmente iba a estar representada por eosinófilos que iban a venir por los T helper 2 de memoria, que unas 48 horas después del segundo contacto o del reingreso del alergeno iban a migrar al sitio por donde reingresó el alergeno. Mastocitos que ya estaban y se habían reactivado, ¿sí? Bueno, todo esto como respuesta tardía. Esto va a durar 7, 8 días, y después de 7, 8 días, todo vuelve a la normalidad hasta el nuevo ingreso del alérgeno. Esa era la característica en general que habíamos descrito para la hipersensibilidad de tipo 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer con respecto a esto que estoy mencionando sobre la hipersensibilidad de tipo 1. Algo que quieran que se aclare. ¿Está todo bien? Bueno, con respecto a la hipersensibilidad de tipo 2, que vimos en la clase pasada, recuerden que acá teníamos anticuerpos IgGs o IgMs. Acá me están pidiendo en el chat, antes de hablar de hipersensibilidad de tipo 2, que hable de los eosinófilos de la hipersensibilidad de tipo 1. Bueno, recuerden que estos eosinófilos, chicos, son los que en esta respuesta inflamatoria van a producir daño. ¿Por qué? Porque estos eosinófilos se van a estimular por la interleuquina 5 que libera el mastocito y el T helper de memoria, se van a estimular y ante el estímulo van a liberar en el sitio donde se formó el foco inflamatorio, van a liberar desde sus gránulos sustancias tóxicas. Acuérdense que tenían neurotoxina, proteína básica mayor, peroxidasa, a través de la cual se formaban radicales libres, ¿sí? Todas sustancias tóxicas que van a terminar provocando daño en ese tejido inflamado, y ese es el daño característico
de la hipersensibilidad de tipo 1 que vamos a tener. Este eosinófilo tiene una vida media de 7, 8 días en tejido periférico y a partir de ahí se muere por apoptosis y todo el tejido es regenerado y todo digamos, esta zona donde reingresó el alergeno vuelve a recuperar sus condiciones normales. ¿Está? Que es un poco lo que decíamos con respecto a los eosinófilos. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran que se aclare? Profe, Sí. hay TH de memoria TH2 en la primera reacción y en la segunda también. Yo pensaba que A solo ver, en la segunda. esto quedan en el órgano linfoide secundario. Se forman y se quedan ahí. Y son los que en la segunda van a migrar. Ahora, ¿se vuelven a formar T-helper-2 de memoria en el segundo contacto? Sí, porque ante el segundo contacto se vuelve a estimular otra vez la inmunidad adaptativa. Pero los que migran, y esta reacción tardía más o menos empieza a las 48 horas posterior al ingreso. Los que migran y te ayudan a formar este foco inflamatorio son los que se quedaron en el órgano linfoide secundario. Durante este segundo contacto se vuelven a formar nuevos T-helper-2 de memoria que te van a quedar para un próximo contacto, porque acordate que cuando entra y vos formes este helper-2 de memoria vas a tardar 20 días más o menos. Y esta respuesta tardía aparece a las 48 horas del reingreso del alergeno. Por lo tanto, los que aparecen acá son los de memoria que te quedaron del primer contacto o del contacto anterior. No sé si con eso te respondo lo que me estás preguntando. Sí, profe, gracias. Dale, genial. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado con respecto a hipersensibilidad de tipo 1? ¿No? ¿Estamos? ¿Podemos pasar a hipersensibilidad de tipo 2? Bien. En la hipersensibilidad de tipo 2, como le dije, tengo IgMs e IgGs que van a ser IgM o IgG que van a ser autoanticuerpos, o sea, van a ser anticuerpos frente a antígenos propios o van a ser anticuerpos con reacción cruzada. Si ustedes repasan, anticuerpos con reacción cruzada hace referencia a que son anticuerpos que se formaron frente a otra situación, pero que en esta condición pueden reaccionar frente a antígenos propios. ¿Sí? Se formaron frente a un patógeno, pero de repente también pueden reconocer epitopes antigénicos en células normales. Bueno, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por un lado, que esos anticuerpos IgM o IgG se pueden unir a células circulantes y estas van a sufrir, al unirse a los autoanticuerpos, una destrucción en la pulpa roja del vaso. ¿Qué tengo en la pulpa roja del vaso, chicos? Y que va a mediar la destrucción, estos glóbulos rojos o estas células circulantes que sufren la unión de autoanticuerpos. ¿Qué creen? ¿Qué hay en esa pulpa roja del vaso para que medie esa destrucción? Hay, si se acuerdan, hay macrófagos, ¿sí? Entonces, esos macrófagos van a
reconocer las células circulantes a través de receptores Fc que tienen en su membrana, fundamentalmente receptores Fc gamma. Y bueno, una vez que los reconocen, a partir de ahí fagocitan estas células circulantes opsonizadas por estos autoanticuerpos y destruyen a las células circulantes. ¿Sí? Bueno, fantástico. ¿Cómo seguimos? ¿Qué más nos puede pasar? Puede pasar que estos autoanticuerpos se pueden unir a proteínas de membrana celular o de matriz extracelular. Y en ese caso, cuando se unen a proteínas de membrana celular o de matriz extracelular, la consecuencia era la activación de la vía clásica del complemento. Cuando se activaba la vía clásica del complemento, recuerden, se liberaban anafilotoxinas, que eran C3A y C5A. Estas anafilotoxinas lo que iban a hacer era estimular a los mastocitos de la zona. Acuérdense que se unían a la membrana de los mastocitos y los estimulaban. Al estimular mastocitos, estos se degranulan, liberan sustancias vasoactivas, hay vasodilatación, hay edema en ese tejido. También tienen acción de quimiosinas, van a traer neutrófilos, monocitos, macrófagos. Estos van a reconocer a los anticuerpos por los receptores Fc, se van a degranular, van a liberar el contenido de sus gránulos, van a dañar células propias, o sea, lo que vamos a tener es una inflamación en la zona donde se depositó el anticuerpo. Finalmente, la otra posibilidad es que estos anticuerpos se podían unir a receptores de ligandos, a proteínas receptoras, y en el caso de la unión a proteínas receptoras podían estimular o inactivar a esas proteínas receptoras. Acuérdense, yo di algunos ejemplos, sería bueno que se acuerden los ejemplos que di para cada uno de estos casos, las patologías donde ocurren estas situaciones, ¿sí? Estaría bueno que se acuerden porque tienen determinadas características en particular. En el último caso, habíamos hablado de la enfermedad de Graves, habíamos hablado de la miastenia gravis, ¿sí? Bueno, dependiendo qué tipo de autoanticuerpo o anticuerpo con reacción cruzada teníamos, bueno, aparecían las diferentes manifestaciones, de hipersensibilidad. Podíamos directamente destruir células circulantes, podíamos generar un foco inflamatorio donde también había daño a células propias, y también podíamos modificar la actividad de receptores. ¿Alguna pregunta
sobre esto. ¿Alguien quiere que repasemos algo ahí de lo que dije? ¿No? Podemos pasar a hipersensibilidad tipo 3, entonces. ¿Sí? Vamos a la tipo 3. Bueno, ¿qué habíamos dicho en la hipersensibilidad tipo 3? Acá dijimos que teníamos complejos inmunes circulantes de difícil eliminación, y que esos complejos inmunes podían estar formados por IgG o IgM frente a antígenos propios o extraños. Bueno, una aclaración: los complejos inmunes formados in situ también pueden causar una hipersensibilidad de tipo 3, lo demostramos a través de la reacción de Artus, pero dijimos que en general la reacción de Artus no era una situación que ocurra fisiológicamente, no era algo que normalmente podía ocurrir, sino que fue ideada para demostrar que no solo los complejos inmunes circulantes podían provocar hipersensibilidad de tipo 3, sin embargo, lo que vemos en la práctica diaria es que los cuadros de hipersensibilidad de tipo 3 más que nada se dan por complejos inmunes circulantes en sangre. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a repasar. No todos los complejos inmunes circulantes son de difícil eliminación. La mayor parte de los complejos inmunes circulantes se eliminan en la pulpa roja del vaso por los macrófagos, sino que, sin embargo, existen en determinadas circunstancias, sobre todo cuando los complejos inmunes se forman en gran cantidad, tienen antígenos catiónicos que se adhieren a componentes aniónicos de la membrana basal del endotelio. Son muy pequeños los complejos inmunes. Bueno, bajo estas circunstancias se vuelven de difícil depuración o de eliminación y tienen la particularidad de que van a precipitar, van a hacer la precipitación en zonas de ultrafiltrado, en las zonas de bifurcación de vasos sanguíneos o en vasos de pequeño calibre. ¿Qué pasa una vez que estos complejos inmunes precipitan? ¿Qué es lo que provocan? Bueno, la precipitación provoca la activación de la vía clásica del complemento, ¿sí? Se activa la vía clásica del complemento y a partir de acá, de nuevo, se liberan anafilotoxinas y quimiosinas. Con las anafilotoxinas generamos vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, hay edema. También vamos a generar una situación
de migración de leucocitos hacia el área donde se produce el foco inflamatorio, ¿sí? Y bueno, van a venir neutrófilos, van a venir monocitos, y en ese sitio lo que vamos a formar es una inflamación. Siempre recuerden cómo arman el foco inflamatorio y qué elementos importantes hay para armar ese foco inflamatorio. ¿Sí? Bueno, acá están las 3 hipersensibilidades que estudiamos. Me gustaría saber si, con respecto a esta hipersensibilidad que acabo de mencionar, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Quisiera marcar una sola cosa, quizás. Fíjense que en cada una de ellas tenemos anticuerpos involucrados, y eso lo marco porque justamente la hipersensibilidad que vamos a ver hoy no tiene involucrado anticuerpo, y el daño está producido fundamentalmente por células de la inmunidad adaptativa que se activan frente a antígenos propios o frente a antígenos extraños, y que a la vez pueden activar a células de la inmunidad innata. Claro, acá van a tener fundamentalmente, me están preguntando si la vasculitis es de la hipersensibilidad de tipo 3. Sí, pero ojo, ustedes pueden tener una vasculitis también en la hipersensibilidad de tipo 2. Si tienen un autoanticuerpo contra la membrana basal de un vaso de pequeño, por ejemplo, tienen un autoanticuerpo contra la membrana basal de los vasos del glomérulo renal, está bien, van a tener una nefritis, pero eso es una vasculitis. ¿Está? Acá también pueden tener vasculitis, no es exclusivo. Acá siempre son vasculitis, acá puede generar una vasculitis. En la hipersensibilidad tipo 3 siempre son vasculitis. Dependiendo de los vasos de qué tejidos, es por ahí la denominación que vamos a utilizar. No sé si con eso te aclaro, Luana, lo que me estás preguntando. Dale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasamos directamente a la hipersensibilidad que tenemos que trabajar la clase de hoy. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a la hipersensibilidad de tipo 4. ¿Sí? Bueno, acá en esta hipersensibilidad de tipo 4 vamos a reconocerla como una hipersensibilidad retardada. ¿Sí? ¿Por qué se va a reconocer como una hipersensibilidad retardada? Porque las manifestaciones clínicas que vamos a tener van a ser manifestaciones que van a aparecer, como pueden ver acá, un segundito voy a poner el puntero para que me puedan seguir, 24 a 48 horas después de la exposición al antígeno. Y eso se debe a que en ese momento reaccionan los TCD4 y los TCD8 que ya están sensibilizados. Con esto les estoy dando un dato importante. Para que yo tenga una hipersensibilidad de tipo 4, para que yo tenga una manifestación de la hipersensibilidad de tipo 4, para que yo tenga una manifestación de una hipersensibilidad de tipo 4, necesito previamente una persona que ya esté sensibilizada.
Necesito a alguien que ya haya tomado contacto con un antígeno, que tenga TCD4 o TCD8 de memoria, y la verdad es que en general son los TCD4 o los TCD8 de memoria los que me van a generar la respuesta. ¿Sí? Bien. Perfecto. En esta hipersensibilidad podemos observar reacciones inflamatorias porque se pueden activar, por ejemplo, T-helpers CD4 que me van a estimular a través de sus citoquinas a células de la inmunidad innata, ¿sí? O directamente puedo observar muerte de células propias porque lo que vamos a tener es fundamentalmente activación de linfocitos citotóxicos, ¿sí? Como dije, en general, son células CD4 o CD8 que se activan frente a antígenos propios, o sea, son autorreactivas, o frente a antígenos extraños. A veces, y nos va a pasar en uno de los ejemplos que le voy a dar, existen algunos antígenos, algunos patógenos que cuando ingresan a nuestro cuerpo tienen la facultad de sobrevivir dentro de las propias células de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, hay patógenos que van a ser fagocitados por macrófagos y van a tener la capacidad de sobrevivir dentro de esos macrófagos. En esas circunstancias vamos a hablar de una respuesta exacerbada del sistema inmune justamente para contrarrestar a estos patógenos que tienen la posibilidad de persistir y sobrevivir dentro de los macrófagos, y se genera una respuesta de hipersensibilidad exagerada debido a la presencia de esos antígenos en particular. La verdad es que tenemos diferentes tipos de hipersensibilidad de tipo 4, porque no siempre nos vamos a encontrar con las mismas células mediando el daño. A veces, en algunos ejemplos que voy a dar hoy, nos vamos a encontrar con T-helper 1, que van a ser los que van a mediar el mecanismo de daño y lo van a hacer activando monocitos y macrófagos. En otras circunstancias, en los ejemplos que voy a dar hoy, nos podemos encontrar con T-helper 2, que van a ser los que van a mediar el mecanismo de daño y lo que van a hacer es activar fundamentalmente eosinófilos. También nos podemos encontrar con directamente linfocitos T citotóxicos, que ellos solos van a ser los que generen el mecanismo de daño. Me puedo encontrar también con T-helper 17, T-helper citotóxicos. En el caso de los T-helper 17, estos pueden estar activando neutrófilos y así producir el daño. Como pueden ver, puedo tener diferentes situaciones donde lo que siempre vamos a encontrar son células fundamentalmente de la inmunidad adaptativa activadas, provocando el daño sobre tejidos propios. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Vamos a ir viendo primero qué nos puede pasar para que sean los T-helper 1 los que medien la reacción de hipersensibilidad de tipo 4 y medien el daño. Bueno, lo que vamos a necesitar primero es que se activen T-helper 1 de memoria por un primer contacto con un antígeno, y ante el primer contacto con el antígeno, estos T-helper 1 de memoria se van a quedar en el órgano linfoide secundario. ¿Qué nos va a pasar en un segundo contacto con el mismo antígeno? Bueno, en un segundo contacto con un mismo antígeno, estos T-helper de memoria van a migrar a la periferia,
van a tomar contacto, por ejemplo, con los macrófagos, que pueden tener fagocitados a ese antígeno, que quizás puede ser un antígeno de difícil eliminación, y lo que va a hacer el T-helper-1 es liberar citoquinas para estimular al macrófago, y a través de esas citoquinas, además de estimular al macrófago, van a generar un foco inflamatorio, donde fundamentalmente vamos a encontrar macrófagos y monocitos. Van a liberar interferón gamma, que estimula el poder microbiocida del macrófago, factor de necrosis tumoral beta, que va a producir un aumento de moléculas de adhesión en el endotelio para facilitar la llegada de monocitos. Van a liberar interleuquina 2, interleuquina 3 y algunos otros factores de crecimiento que van a provocar que en médula ósea se empiecen a fabricar una mayor cantidad de monocitos. Van a liberar interleuquina 8, ¿sí? Los cuales van a atraer monocitos al sitio donde está ocurriendo la formación del foco inflamatorio. Bueno, todo esto lo vamos a poder ver a partir del reingreso del antígeno y la activación de estos T-helper de memoria. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener una reacción de hipersensibilidad. En esa reacción de hipersensibilidad lo que vamos a observar fundamentalmente es un infiltrado de linfocitos T-helper-1. También van a aparecer monocitos, como los monocitos se van a activar a causa de los linfocitos T-helper-1, van a liberar citoquinas proinflamatorias, va a haber un edema, un depósito de fibrina, y una de las situaciones que puede producirse es una inflamación granulomatosa, sobre todo si la infección es activa y tenemos macrófagos que no pueden eliminar el microorganismo fagocitado. Cuando el microorganismo que está desencadenando esta reacción inflamatoria y provocó la llegada de T-helper-1 es un microorganismo que sobrevive dentro de los macrófagos, se nos forma un foco inflamatorio crónico. En este foco inflamatorio va a haber depósito de tejido conjuntivo, va a haber células multinucleadas, porque los macrófagos, por la intensa estimulación de los T-helper-1, se van a unir y van a formar células nucleadas. Vamos a ver un intenso infiltrado de T-helper-1 de memoria, de macrófagos activados. Estos van a seguir produciendo citoquinas y factores de crecimiento. Y todo esto, que es un foco inflamatorio crónico, va a destruir tejido propio. Si bien es un mecanismo que produce el sistema inmune con intención de proteger y aislar el patógeno de difícil eliminación, este complejo inflamatorio crónico, esta inflamación granulomatosa, no deja de ser algo que daña tejido propio. Esta situación es bastante característica, por ejemplo, en el ingreso o ante el ingreso del bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Ante el ingreso del bacilo de la tuberculosis en personas previamente vacunadas, se forman inflamaciones granulomatosas. ¿Y por qué digo previamente vacunadas? Porque con la vacunación nosotros formamos los T-helper-1 de memoria. Cuando ingresa el patógeno en una persona previamente vacunada, se forma esta reacción de hipersensibilidad. Bueno, también podemos encontrar reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 y respuestas con destrucción de tejidos propios en estas enfermedades autoinmunes,
Acá, indudablemente, estoy hablando de T-helper 1 autorreactivos que se forman frente a antígenos propios o se estimulan contra antígenos propios y que en el caso de los T-helper 1 van a provocar una inflamación crónica en esos tejidos. Esa inflamación crónica va a mediar una destrucción de células propias. En el caso de la diabetes de tipo 1, vamos a encontrarnos con T-helper 1 autorreactivos contra antígenos, fundamentalmente de las células beta de los islotes de Langerhans. Estos T-helper 1 autorreactivos van a provocar destrucción por una inflamación crónica mediada por macrófagos y monocitos. Sin embargo, también encontramos en la diabetes tipo 1 células CD8 citotóxicas autorreactivas que también van a ser responsables del daño sobre tejidos propios. En la artritis reumatoidea, por ejemplo, nos vamos a encontrar con tanto T-helper 1 como T-helper 17 autorreactivos contra antígenos muchas veces desconocidos que aparecen en la membrana sinovial reticular. En el caso de los T-helper 1 y T-helper 17, estos pueden estimular una intensa respuesta inflamatoria que la vamos a poder observar tanto con un infiltrado de monocitos y macrófagos, así como también podemos observar un infiltrado neutrofílico a causa de los T-helper 17. ¿Sí? Algo semejante nos va a ocurrir en el caso de la esclerosis múltiple, donde lo que vamos a encontrarnos es más que nada con vamos a encontrarnos más que nada con también T-helper 1 y T-helper 17 y un infiltrado inflamatorio crónico, pero acá la destrucción es de la vaina de mielina, porque los T-helper 1 y T-helper 17 son autorreactivos frente a antígenos de la vaina de mielina. ¿Sí? Bueno, pasemos a otro ejemplo. Acá nos vamos a encontrar con una hipersensibilidad de tipo 4, con participación de T-helper 2, y fundamentalmente esto se da cuando tenemos una reacción alérgica, cuando tenemos una hipersensibilidad de tipo 1, pero esa hipersensibilidad de tipo 1 se cronifica. ¿Qué quiero decir con el hecho de que la hipersensibilidad de tipo 1 se cronifique? ¿A qué estoy haciendo referencia? Bueno, una hipersensibilidad de tipo 1 quiero compartir con ustedes la pantalla anterior para que recuerden conmigo. Bueno, la hipersensibilidad de tipo 1, chicos, recuerden, tenía una respuesta inmediata y una respuesta tardía. La cronificación implicaría que el alergeno reingresa de manera frecuente en la persona. El reingreso de manera frecuente del alergeno provoca que esta inflamación tardía, esta inflamación no revierta, se vuelva crónica. ¿Y por qué se vuelve crónica? Porque estos eosinófilos que ustedes ven acá y que tienen una vida media, no desaparecen del tejido donde el alergeno está reingresando. ¿Y por qué no desaparecen esos eosinófilos? Porque al reingresar constantemente el alergeno,
siguen llegando T helper 2 de manera frecuente al tejido inflamado, a donde ingresó el alergeno, y le dan señales de sobrevida a esos eosinófilos. Por lo tanto, los eosinófilos que podían estar 7 a 10 días en un tejido, terminan estando meses y terminan causando una destrucción con remodelado del tejido inflamado. Una inflamación crónica con todas las características de una inflamación crónica. Si esto ocurre en pulmón, lo que tiene el paciente a causa de la hipersensibilidad tipo 4 es un asma. ¿Sí? Fíjense cómo vamos viendo estas situaciones. Bueno, ¿qué más nos puede pasar? Puede ser que los responsables del daño sean directamente TSD8 citotóxicos. Los TSD8 citotóxicos tienen la facultad de poder activarse. Generalmente lo hacen frente a sustancias que se denominan aptenos. Me gustaría que vean esta palabra, aptenos. ¿Sí? ¿Qué es un apteno? Bueno, son antígenos como los que aparecen acá. Pueden ser metales que estén presentes en alhajas, en calzados, en cintos que tomen contacto con nuestra piel. Pueden ser componentes de algunas plantas, como el penta-decacatecol, que está presente en la hiedra venenosa. Pueden ser componentes de pinturas, cosméticos. ¿Cuál es la particularidad que tienen estas sustancias que las consideramos aptenos? Son sustancias que son liposolubles, son muy, muy chiquititas. Son liposolubles, ¿sí? Y debido a su liposolubilidad, tienen la propiedad de poder atravesar las membranas celulares y de esa manera se van a ubicar en el citoplasma de las células de la epidermis, de la piel. A nivel citoplasmático, estas sustancias se conjugan con proteínas propias y se transforman en antígenos, que terminan siendo presentados y procesados por complejos mayores de clase 1 y son expuestos en la superficie de las células de la epidermis. Pero no solo las células de la epidermis las células normales de la epidermis van a metabolizar estos antígenos y los van a procesar y presentar. También las células de Langerhans que tenemos en la epidermis van a reconocer estas sustancias como antigénicas, las van a procesar y las van a llevar a los órganos linfoides secundarios, donde van a provocar la formación de TSD8 citotóxicos frente a estas sustancias. Esa fase de sensibilización dura más o menos 10 días, mientras ingresa apteno, hay reclutamiento de fagocitos, hay extravasación de plasma, hay una reacción inflamatoria visible, reversible, y que dura algunos días. Y mientras tanto se activan los CD8 citotóxicos. Ante un segundo ingreso de este apteno, en esta persona ya previamente sensibilizada, rápidamente en 24 o 48 horas, estos CD8 citotóxicos migran, reconocen el antígeno y desencadenan una citotoxicidad. Nos va a pasar que ante un segundo contacto, la respuesta va a ser más intensa y con mayor daño. ¿Por qué? Porque ya no solo voy a tener una respuesta inflamatoria frente a este nuevo ingreso del apteno, sino que ahora ya
va a haber CD8 citotóxicos que por sus mecanismos, enzimas, perforinas, y mecanismos FAS, ligando FAS, van a generar un daño más intenso. Fíjense acá, como ustedes pueden ver, las manifestaciones que aparecen más intensas, con mayor daño de los queratinocitos de la piel, justamente por la apoptosis que termina provocando los CD8 citotóxicos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, estamos trabajando con cuadros de hipersensibilidad tipo 4. La característica es que son células que pueden ser linfocitos TCD4 o TCD8, autorreactivas o de memoria frente a antígenos extraños, y que cuando vuelven a tomar contacto con el antígeno extraño, producen una respuesta intensa y dañan a tejidos propios. Hablamos de T-helper-1, que producen el daño a través de la estimulación de monocitos y macrófagos. Hablamos de T-helper-2, que producen el daño a través de la estimulación de eosinófilos. Hablamos de CD8 citotóxicos, que ellos directamente son los que producen el daño. Y vamos a pasar a una nueva situación. Esta es la característica de... yo en realidad te estoy siguiendo estas diferentes tipos de mecanismo de hipersensibilidad tipo 4 que tengo acá, y quiero hablar ahora de esta situación, que es la pustulosis exantemática generalizada aguda. Después le voy a poner el nombre acá, pustulosis exantemática generalizada aguda, para hacer referencia a esto que estoy mostrando acá. Bueno, ¿cómo se genera esta pustulosis exantemática generalizada aguda que ven en este paciente en su torso? Bueno, se sabe que esta es una situación patológica bastante infrecuente, bastante rara, pero se desencadena por la activación y la migración de linfocitos TCD4 y TCD8 hacia la epidermis como respuesta al consumo de determinadas drogas. O sea, se generan TCD4, T-helper-1, T-helper-17 y T-citotóxicos activos frente al consumo de antibióticos, o en otras personas puede ser, por ejemplo, frente al consumo de ibuprofeno. Y lo que hacen estas drogas es, además de generar estas células reactivas, no son autorreactivas porque en realidad son reactivas frente a las drogas, pero tienen reacción cruzada con las células de la piel. Es como que se estimulan frente a las drogas, pero tienen reacción cruzadas con células de la piel. Se va a observar que los CD8, por ejemplo, van a actuar directamente con los queratinocitos de la piel, que van a producir la apoptosis, y esto van a producir vesículas subcórneas intradérmicas. Los T-helper-1 y los T-helper-17 se van a activar también a nivel de la piel, van a liberar citoquinas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, y van a traer neutrófilos, haciendo que en esas vesículas subcórneas o intradérmicas se infiltren esos neutrófilos. Entonces ahora esas vesículas se van a transformar en pústulas, que van a tener pus, pero la particularidad es que son pústulas estériles, porque no hay bacterias que generen la inflamación y la formación de pus. Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente el infiltrado de neutrófilos es a causa de bacterias extracelulares,
Bueno, en estas condiciones no son bacterias extracelulares las que provocan la migración de neutrófilos, sino que son linfocitos con reacción cruzada que van en la piel a provocar esa migración. ¿Sí? De nuevo, células, en este caso con reacción cruzada frente a una droga, que terminan produciendo daño en tejido propio. Para finalizar, les traje otra situación patológica donde tenemos una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, pero que tampoco entra en los prototipos que mencioné acá. Esta reacción de hipersensibilidad, que es la enfermedad celíaca, tiene una mezcla de activación de TGLP1, de activación de TCD8 citotóxicos, de natural killers, que hasta acá no mencioné, como responsables de daños sobre células propias. Como toda enfermedad autoinmune, que es una enfermedad genéticamente mediada, ya vamos a ver autoinmunidad la semana que viene, y ahí vamos a entender un poquito por qué las enfermedades autoinmunes no se producen en cualquier individuo y solo en aquellos, sino en aquellos que tienen la carga genética, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nos pasa en la hipersensibilidad de tipo 1. De la hipersensibilidad de tipo 4 en la enfermedad celíaca. Acá, chicos, ustedes se van a encontrar con un paciente que va a tener, como dice acá, una enfermedad inflamatoria crónica del intestino delgado. Esa enfermedad inflamatoria crónica va a cursar con un infiltrado inflamatorio crónico en el intestino, acompañado de la destrucción de las microvellosidades, ¿sí? Y el daño que vamos a observar lo vamos a encontrar por un lado, una respuesta inflamatoria inmediata, innata, que se va a acompañar de una respuesta adaptativa. Es bastante interesante, por eso les traje esta enfermedad celíaca. Es otra manera de ver la hipersensibilidad de tipo 4. Acá la inmunidad inmediata es la que de alguna manera determina que se pueda activar la inmunidad adaptativa. Quizás en los mecanismos anteriores era al revés. Primero se activaba la inmunidad adaptativa y esta generaba una sobreactividad de la inmunidad inmediata. Pero bueno, volvamos a la enfermedad celíaca. ¿Qué tenemos? Tenemos personas que tienen la particularidad de ser sensibles a componentes del gluten y en particular a péptidos que se forman cuando el gluten se digiere y que se llaman gliadina. La gliadina es un fragmento del gluten, lo vamos a generar durante la digestión del gluten, y en personas genéticamente predispuestas, esa gliadina genera una toxicidad inicial en las células del epitelio mucoso del intestino delgado. Cuando los enterocitos toman contacto a través de receptores con la gliadina, empiezan a liberar interleuquina 15 como respuesta a la presencia de gliadina. La interleuquina 15 tiene un efecto autócrino, actúa sobre los propios enterocitos y provoca dos reacciones. Provoca que los enterocitos liberen radicales libres y estos radicales libres lesionan. Acuérdense que los enterocitos son sustancias que pueden dañar membranas y otras estructuras celulares. Bueno, dañan los enterocitos y hacen que estos expresen moléculas de daño como las MIC-A y las HLA-E. Acuérdense que estas moléculas son DAMPs,
¿sí? Aumentan la expresión de DAMPs, y a partir del aumento de la expresión de DAMPs, bueno, vamos a tener que los natural killers van a reconocer a los enterocitos dañados y los CD8 que son intraepiteliales, van a reconocer y van a causar citotoxicidad y destrucción de los enterocitos. Bueno, también se van a debilitar las uniones estrechas, eso va a provocar que aumente la permeabilidad intestinal, las gliadinas van a atravesar ese epitelio mucoso, se van a meter por debajo de la mucosa, y una vez que están debajo de la mucosa, esas moléculas de gliadina van a ser, por un lado, desaminadas por una enzima transglutaminasa. Esa desaminación va a hacer que se vuelvan más inmunogénicas estos péptidos derivados del gluten. Como péptidos inmunogénicos van a ser atrapados por células del sistema inmune que están conformando el sistema inmune asociado a la mucosa del intestino delgado. Ahí van a haber células presentadoras de antígenos que van a capturar ahora a estos péptidos inmunogénicos y los van a procesar. Los capturan por endocitosis, los procesan y los presentan por complejo 2. Por complejo 2 se los presentan a los TCD4, se forman por un lado T helper foliculares que van a estimular a los linfocitos B de la lámina propia. Estos linfocitos B, que también van a reconocer a estos péptidos antigénicos, van a formar células plasmáticas secretoras de anticuerpos de tipo IgA, que en este caso no van a ser las que provoquen daño, y por otro lado se van a formar T helper 1, que van a través del interferón gamma a aumentar la activación de los natural killer y de los TCD8. ¿Sí? Bueno, con el interferón gamma estimulamos TCD8, natural killer, esto aumenta su citotoxicidad. También va a haber liberación por célula del estroma de factores de crecimiento queratinocíticos y metaloproteasas, que van a ayudar a la hiperplasia de las criptas y al aplanamiento de las vellosidades. Va a haber una mayor llegada de CD8 citotóxicos, de natural killers, va a haber daño en el epitelio y, como pueden ver, el proceso inflamatorio crónico progresa, y con el progreso del proceso inflamatorio crónico mediado por linfocitos CD8, helper 1, natural killers, vamos a ir observando la atrofia velocitaria, la hiperplasia de las criptas y la transformación de la mucosa en una mucosa inflamada y no funcional. Y eso es un daño por hipersensibilidad de tipo 4 a causa de una sustancia exógena, pero que no es patogénica, porque la gliadina es un fragmento de una proteína que tienen nuestros alimentos, ¿sí? Pero que en personas genéticamente predispuestas responden generando una inflamación crónica, ¿sí? Es una hipersensibilidad de tipo 4. Bueno, como pueden ver, lo que hice a lo largo de la clase de hoy fue mostrarles un montón de tipos de respuestas mediadas por células que siempre el proceso final terminaba haciendo daño en tejidos propios. Acá, por ejemplo, en el último caso había formación de anticuerpos, pero eran anticuerpos que no producían destrucción. La destrucción fundamentalmente era mediada por la respuesta inflamatoria celular. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen preguntas para hacerme con respecto a esto que les estoy comentando.
¿Algo que quieran que les repita? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Seguro? Bueno, entonces, vimos los 4 tipos de hipersensibilidades, nos queda para ver la semana que viene, autoinmunidad, respuesta frente a trasplantes, y para la última semana de teóricos nos va a quedar inmunidad tumoral y respuesta inmune asociada a las mucosas, como un tema extra que lo vamos a asociar. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No hay preguntas? Cualquier cosa, la semana que viene nos estamos viendo, así que ahí si quieren resolvemos algunas cuestiones. Acuérdense que les dije que iba a dejar la última semana, que es la primera semana de noviembre. Estas clases iban a ser sin asistencia obligatoria, iban a ser exclusivamente para hacer repasos, así que si por ahí le van surgiendo preguntas a medida que estudian, tenemos esa última semana, tanto las clases virtuales como las presenciales, yo las iba a usar para eso. Así que, bueno, tienen a disposición todo esto que les estoy ofreciendo. De ustedes depende, de sus horas con la silla, horas sentados estudiando, que puedan ir avanzando en todo. Es largo, pero si se fijan, estamos empezando a unir y de nuevo a incorporar conceptos que ya habíamos visto, pero ahora desde el punto de vista patológico del sistema inmune, ya no como un mecanismo protector, sino más bien como un mecanismo que produce daño en nuestros tejidos. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Buen final de semana para todos ustedes. Los espero en la próxima. Hasta luego, chau, chau.